Hola, ¿qué tal? Una cápsula más de ASFER, donde nos dirigimos específicamente a CIOs, a CTOs y en esta ocasión a Chief Security Officers. Tenemos el día de hoy un invitado con una trayectoria muy interesante. No lo digo yo, lo dicen los reconocimientos que ha tenido a lo largo de su carrera. Creo que ya también perdió hasta la cuenta porque tiene entre 5 y 7 reconocimientos en diferentes empresas como uno de los mejores 100 CIOs de México. También en 5 ocasiones ha estado en la lista de nominados con diferentes empresas como las 50 más innovadoras. Él ha estado en empresas de retail donde su manejo del detalle de todo lo que tenía que ver con el tema del abarrote era impresionante. Creo que era la persona que más sabía del mismo negocio. Posteriormente se cambió y se fue a la industria más importante del país que tiene que ver con la industria del turismo. Ahí se dio vuelo haciendo temas que tienen que ver con innovación, poniendo orden en uno de los centros más importantes en el sureste del país, el mejor centro turístico que se puede decir así complejo que haya así armado, por ahí también estuvo. Y ahora da un brinco después de haber estado con uno de los analistas más importantes que es Gartner, uno de los 3, 4 especialistas a nivel mundial en temas que tienen que ver con innovación y con tecnología, y pues sí, porque tiene mucha experiencia y muchísimo conocimiento. Y ahora está en el tema de finanzas. Creo que ya con esto ha recorrido todo, solamente le faltaría gobierno. Damas y caballeros, con nosotros José Luis Cisneros. Bienvenido, mi querido José Luis. Hermano del alma. ¿Cómo estás? Fer? Bien, gracias por la invitación. Muy agradecido con tu sitio, con la Universidad de las Américas y un placer estar contigo. Mil gracias. El nombre correcto es el doctor José Luis Cisneros, porque ya hizo su posgrado. Y quisiera empezar, mi querido José Luis, porque hay muchos temas de los cuales hablar contigo. El libro que publicaste, Ciberseguridad para directores generales, empresarios y altos ejecutivos. Creo que estás tocando precisamente el tema más importante, que tiene que ver con que el usuario que tiene el poder de decisión pueda tener los elementos para saber por qué tiene que invertir en estos temas, y sobre todo en un país donde la ignorancia creo que nos ha golpeado mucho, muy fuerte, no solamente de los usuarios en general, sino de las organizaciones y los Chief Executive Officers, ¿no? Que a veces no están tan enterados de todo esto, lo ven más bien como un gasto. Platícanos, por favor, de tu libro, mi querido José Luis. Claro que sí, Fer. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de compartir alrededor del libro. Y, en efecto, como dice el maestro Fernando, encontramos un área de oportunidad muy importante en el país. Yo consideraría que en el mundo en general, México es el país que en este momento está siendo más atacado en materia de ciberseguridad. Y por otro lado, encontramos también dolencias en la parte de los procesos. Entonces, cuando estamos viendo esto constantemente, es más, hoy mismo hay un tema alrededor de un banco, hace unos días en una empresa de vales, hace poco también con una empresa de manufactura, pero hay que remontarnos básicamente a marzo, abril del año pasado, cuando veíamos que todo el sistema financiero mexicano estaba en un proceso de colapso con el famoso SPEI. ¿Qué es lo que creo que sucede y qué es lo que los estudios y las conversaciones con líderes como Fernando estamos observando? Es que las altas direcciones, los comités ejecutivos, los dueños, los CEOs, los directores generales o todo este CX label no están tomando conciencia de la problemática a la que nos enfrentamos. De tal manera que cuando uno quiere implementar un proyecto, tiene que hacer una inversión, tiene que identificar y tener claridad de por dónde viene la problemática. Los jefes, los dueños, te dicen, no entiendo. Y entonces es cuando surge la idea de esta obra de decir, bueno, si hoy en día, hablando desde la perspectiva de la industria bursátil, ¿no?, la autoridad te dice que tiene que existir un CISO, un Chief Information Security Officer, que le reporte al director general. Y este señor te puede hablar de procesos y de tecnología, y este otro es muy financiero y quizás no entiende tanto de tecnología. Tenemos que encontrar la manera de explicarles para que esa estrategia y ese conocimiento después lo puedan desplegar en su organización y que se haga lo más importante, que es minimizar el riesgo. Al minimizar el riesgo, pues puedes perder menos dentro de los activos de tu organización, y hoy el activo más importante, el dato, la información. De hecho, lo dice tu libro, ¿no?, en la misma portada, cómo minimizar los riesgos cibernéticos en su organización.
Suponiendo que nos están viendo ahorita CEOs y te puedes imaginar sobre todo, por ejemplo, de pequeña y medianas empresas y como de grandes. ¿Cómo le explicarías por dónde empezar, José Luis? Bueno, lo más importante es que identifiquen que no es un tema exclusivamente de tecnología. Si vamos hacia lo que es la capa de los directores generales, de los altos ejecutivos, pensemos que ustedes tienen una misión, tienen una visión, en concreto tienen una parte estratégica. Y primeramente lo que deben de imaginar es que el tema de su reputación y el tema del control de sus activos es lo más importante. Por lo tanto, tienen que pensar que tienen que hacer una inversión y tienen que tener un pensamiento y un foco perfectamente dirigido a esto. ¿Cuál podría ser la recomendación de un primer paso? Un SGSI, ¿no? Un sistema de gestión de la seguridad de la información que explica cómo hay normas como un ISO 27000, como un 31000 para temas de riesgos, y eso va a ir alineado al soporte de las herramientas de tecnología que van a coadyuvar a minimizar ese riesgo, ¿no? A mí me llama mucho la atención, y para los que nos están escuchando, sobre todo colegas, CIOs, CISOs y CTOs, no estamos hablando en este momento de ningún lenguaje que tenga que ver, por ejemplo, con la parte tecnológica. ¿No han escuchado ustedes ahorita al doctor Cisneros empezar a hablar de temas que tienen que ver con ransomware, spyware, denegación de servicios? En fin, o sea, está él empleando temas que tienen que ver con metodologías a nivel estándares internacionales, está aplicando el tema que tiene que ver con un lenguaje de negocio, como que ya lo tienes mucho en el firmware, y ese es precisamente yo creo que uno de los temas en los cuales ha fallado el CISO o el CIO o el CTO a la hora de expresar a qué es a lo que nos estamos enfrentando, porque lo expresan en temas técnicos o en temas que tienen que ver exclusivamente la información. Y hay dos palabras que me llaman mucho la atención y quisiera que profundizáramos un poco más en eso, mi querido José Luis. Claro. Uno donde dijo él la palabra riesgo, y el otro el tema que tiene que ver con la parte de los estándares para agarrar y para trabajar. A final de cuentas, yo creo que en finanzas, pues más o menos ustedes ahí tienen una normatividad que tienen que estar cumpliendo, empresas que tienen, por ejemplo, a veces que trabajar con la parte de Sarbanes-Oxley y demás, pero la enorme mayoría no. Entonces, con estas dos cuestiones, alguien se puede estar preguntando, ¿y yo cómo le hago? Si no tengo dinero o tengo que contratar a otra persona, o luego se lo encargan a la persona que se encarga de sistemas, las computadoras, la red, las impresoras, pues una vez también en Jarreta le habla la parte que tiene que ver con esto de seguridad. Y ahora tú decías que México es de los países más atacados a nivel mundial. Entonces, con esas dos palabras, ¿cómo armas la estrategia? ¿Cómo asesorarías tú, digamos, a una compañía suponiendo que ya llegaste y viste cómo están operando? Y que a lo mejor es de retail o de alguna otra industria que no tiene que ver, por ejemplo, con finanzas. Sí, yo creo que el tema clave es que las organizaciones se pierden en un mundo tan vasto en cuanto a los procesos y en cuanto a las técnicas de ciberseguridad o herramientas que se pueden implementar. ¿Qué quiero decir con esto? Lo más importante es identificar en dónde está ese Pareto, ese 80-20 de tu riesgo de empresa. Esto quiere decir, si tú, por ejemplo, eres una institución financiera, eres una casa de bolsa, y donde tienes mayor nivel de riesgo es en donde está el efectivo, pues hay que ver lo que gira alrededor de esa parte de efectivo. Si eres una empresa de manufactura y tienes, no sé, 200 máquinas, por ejemplo, de extrusión en la parte plástica, o si tienes fabricación, ¿qué pasaría si te paran la planta completamente? ¿Cuánto cuesta eso en términos de dinero? Entonces, el inicio es, haga usted un análisis de riesgo de su empresa y encontrará que hay muchas áreas de oportunidad, pero de ahí, ¿cuál es el 20% en donde, o el 20, el 25, el 15, el 30, donde más dinero podemos perder si nos roban, si nos secuestran, en un tema como mencionabas, el del ransomware, o en un momento determinado si hace que toda la planta se pare? Y luego eso cómo impacta en un market share, ¿no? En un tema reputacional. Yo quiero ver que a lo mejor una página web pareciera ser muy simple, pero imagínate una institución que de repente entras y te dicen, esta página de internet ha sido violada. Pues lo primero que dices es, si yo tengo mi dinero de ahí, mejor lo tomo y me lo llevo a otro lado. Claro, tu reputación, adiós. Primera de 3 partes de nuestra entrevista con nuestro invitado de lujo, el doctor José Luis Cisneros. Por favor, regresa para la segunda, no hay que dejarlos picados, mi querido José Luis. Desde luego, mi querido Fer, cuando tú quieras, aquí en tu casa, Lautlab, por cierto, casa de mi hijo, también ingeniero titulado aquí de esta gran universidad. Muchas gracias, desde luego que sí. Hecho, nos vemos para la que sigue. Gracias.